Hola, buenas tardes. Veamos a ver si en esta ocasión somos capaces de dar unos pequeños consejos, indicaciones o conceptos clave para construir un modelo de respuesta a la pregunta por Dios en Descartes. Ya he indicado en algunas ocasiones que las preguntas principales que nos pueden hacer sobre Descartes en la PAU son normalmente conocimiento y Dios, que son dos preguntas que están interrelacionadas, ya que demostrar la existencia de Dios cumple un papel definitivo, clave, importante en todo el proceso que emprende Descartes con la duda metódica y que acaba con la afirmación del yo y de la subjetividad moderna como clave de todo su sistema. Descartes es, como saben, un filósofo científico, sobre todo matemático francés del siglo XVII, que es considerado por muchos el padre de la modernidad, el padre de un sistema que se centra en afirmar la autonomía y la autosuficiencia absoluta de la razón partiendo de la subjetividad y del idealismo. En la búsqueda de ese pilar, de ese fundamento, de ese basamento para todo su sistema cierto, esa especie de mathesis universalis, esa nueva filosofía sustancial, emprende esta duda metódica, como todos saben, y esta duda metódica, que es escéptica, radical, etc., trata de encontrar algo indudable. O sea, paradójicamente, para encontrar lo indudable, duda. Pero en este proceso de duda, que pasa por la duda de la realidad extramental a través de la información que dan los sentidos, por eso el idealismo de Descartes no tiene nada que ver con el empirismo en cuanto a la fiabilidad que se da a la información de los sentidos, acaba por efectivamente encumbrar la subjetividad moderna, el yo y la existencia del yo es lo que encuentra como indudable Descartes, pero eso le establece en el centro del solipsismo, es decir, la imposibilidad de creer que existe algo más allá que su mente, que su alma. Y en ese sentido, para anular la hipótesis del genio maligno, podríamos poner aquí anular la hipótesis del genio maligno, Descartes tiene que recurrir a la demostración de la existencia de Dios. Descartes quiere anular la hipótesis del genio maligno porque quiere acabar con el solipsismo, ya que cuando ha emprendido el proceso de duda metódica y ha llegado al cogito ergo sum, ha dejado por el camino la confianza en el mundo exterior o la realidad extramental. Y para recuperarla y no quedar sumido en el solipsismo, necesita anular esta hipótesis del genio maligno. ¿Cómo lo va a hacer? Para hacerlo necesita demostrar la existencia de Dios. Por algo bastante evidente que después explicaremos de nuevo, demostrar la existencia de Dios. Y para demostrar la existencia de Dios, Descartes va a encontrar como la idea que más se parece a la idea de Dios, la idea de infinito. No olviden que cuando Descartes habla de las tres sustancias, habla de la res cogitans, res extensa y res infinita, es decir, el alma, el mundo y Dios. Esta idea infinita identificada con Dios, es la que va a tener que demostrar. Saben que Descartes había hablado de tres tipos de ideas. Ideas innatas, ideas adventicias e ideas facticias. Es decir, las ideas con las que nacemos, propias del innatismo de las ideas que defienden los idealistas, las adventicias que vienen de fuera y las facticias que construimos nosotros. Descartes identifica al infinito con la idea de Dios y dice, no puede ser una idea adventicia, pues no puede proceder del exterior, ni facticia, pues no puede ser producida por la mente y por tanto tiene que ser innata.
Él, para demostrar esta existencia de Dios, aplica un conjunto de ideas. Primero, es importante entender la diferencia entre realidad objetiva o el argumento de la realidad objetiva y la propia idea como representación mental. Segundo, es importante atender a una mezcla de las vías tomistas, que son la causalidad y grados de perfección. Y además es necesario atender al llamado argumento ontológico de San Anselmo o una variante de este, que también tiene influencia en el propio Agustín, de algún modo. Entonces Descartes hace la siguiente deducción. La idea de Dios, y de infinito en este caso, no es adventicia y no es facticia y es innata, y por tanto tiene una realidad objetiva dada. Esto quiere decir que su causa debe tener, según esta indicación de la causalidad y los efectos tomistas, la causa tiene que ser una realidad que sea al menos igual o mayor a la realidad objetiva de la idea causada. Y por tanto la idea del infinito, de Dios, no puede haber tenido como causa un ser finito, el propio hombre, y tiene que ser el propio Dios la idea, la causa de esa idea en nosotros. Esto también es una variante del argumento ontológico, porque puede verse de la siguiente manera. Como en toda idea hay representación mental y realidad objetiva, el propio Dios no puede ser solo una idea, tiene que ser la realidad objetiva, porque por definición, un argumento a priori, como todos sabéis, que se basa en la definición de Dios como lo mayor a partir del cual nada puede ser pensado, en este sentido no puede ser solo la idea, sino tiene que ser la representación mental más la idea. Por tanto, Dios mismo tiene que existir. Y tiene que existir además como idea innata, pues no puede ser haber sido creado por un ser inferior al lugar donde está representado, es decir, la mente de Dios. En este sentido, Dios se convierte, y la idea del infinito, en la garantía de este mundo exterior o de esta realidad extramental. ¿Por qué? Porque una vez que se demuestra a través de este argumento que bebe de estos tres lugares, de estas tres fuentes, podemos anular la hipótesis del genio maligno, ya que según Descartes, Dios es bueno y no puede engañarnos y no puede permitir que estemos en un lugar donde constantemente un ser superior, un ser de tipo divino, un daimon, algo así como un daimon, nos esté engañando de manera constante. En este sentido, un ser que es perfecto, que es sumamente bondadoso, no puede aceptar la existencia del genio maligno y es incompatible la existencia de estos dos seres superiores. Cabe decir también que Descartes, por tanto, habla de la existencia de tres sustancias. Res infinita, asociada a res infinita, res extensa, que es la realidad exterior, o mundo, tiene materialidad, y res cogitans, que es la mente. El único que no necesita una causa para existir, como deducimos de todas las reflexiones anteriores, es el propio Dios. No olviden que todo esto y esta división en tres de las sustancias influye de manera determinante en otro de los grandes problemas que afectan a Descartes, que de algún modo están en todos los idealistas, y es el mecanicismo, la comunicación
de las tres sustancias o de las dos grandes realidades o elementos ontológicos, como en el caso de Platón, y la necesidad de que se produzca un dominio racional de las pasiones, es decir, la prioridad racional del alma sobre el cuerpo, y el problema de la libertad, ya que parece imposible dar libertad al cuerpo y sí lo tenemos con el alma. Esto de algún modo también está relacionado con esta cuestión de la necesidad de que, de algún modo, si hay comunicación o no de las sustancias, el alma, que parece tener otro tipo de libertad, acabe siendo considerada inmortal y no necesita el cuerpo. Un saludo, espero haber aclarado algunas de sus dudas.